Bienvenidos a Charlas en la U, un programa de la Universidad del Valle. Hay un tema de especial trascendencia, de importancia para todos los colombianos y tiene que ver con los sucesivos y continuos conflictos armados que ha tenido el país. En este último conflicto, que ha durado cerca de 50 años, en el que se acaba de firmar algunos acuerdos, se ha tenido en cuenta, digamos, a las víctimas, o al menos eso es lo que se quiere en esta oportunidad. Y aunque algunos quieren que las víctimas, digamos, perdonen y dar la vuelta a la página, otros no quieren que las víctimas perdonen tan fácilmente. Por eso en el plebiscito que se hizo en el 2 de octubre de 2016, la gente votó, o la mayoría de los colombianos votaron por el no, porque no querían que las víctimas perdonaran tan fácilmente y que se llegaran a unos acuerdos tal como efectivamente se logró. Sobre estos temas de conflicto, de violencia, de acuerdos, de perdón, de reconciliación, vamos a hablar hoy en Charlas en la U. Les habla Jairo Canaval y me acompaña Ernesto José Piedradita, director de comunicaciones de la Universidad del Valle. Para esta oportunidad hemos invitado al profesor Delfín Ignacio Grueso Vanegas. Bienvenido, profesor Delfín Ignacio. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. El profesor Delfín Ignacio Grueso Vanegas es filósofo de pregrado, también hizo una maestría en filosofía aquí en la Universidad del Valle y el doctorado en filosofía en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Profesor, una primera pregunta. Colombia ha vivido una infinidad de conflictos en su historia. ¿En alguno de ellos o en varios de ellos se ha tenido en cuenta las víctimas? Bueno, para comenzar, Colombia ha tenido conflictos bélicos a lo largo del siglo XIX, como casi todo país latinoamericano, pero también, a excepción del resto de América Latina, tuvo conflictos bélicos en el siglo XX. Total, casi hay un periodo de paz entre el fin de la Guerra de los 1000 días, o sea, entre 1903 y el ascenso de la República Liberal 1930. Lo demás ha sido periodo de conflictos. O sea, Colombia nunca ha tenido un periodo de paz, excepto esos 30 años de comienzos del siglo XX. Y en todos esos periodos de conflictos militares y políticos, la solución siempre fue el indulto, la amnistía, alguna forma de armisticio, en la cual las partes acordaban pasar de la guerra a la paz. Y las víctimas casi nunca o nunca fueron tomadas en cuenta como protagonistas de ese hecho político del paso de la guerra a la paz. Por lo tanto, creo que el proceso que se hizo bajo el gobierno Santos, el proceso de La Habana, es inédito, es nuevo en el sentido de que las víctimas tienen ahora cierto protagonismo o al menos cierta centralidad. Eso creo que cambia las cosas en relación con la historia de los conflictos en Colombia. En los últimos 50 años se habla de aproximadamente 8 millones de víctimas, muchas de ellas por el conflicto interno, la gran mayoría. Cuando se caracterizan las víctimas, ¿de qué hablamos? ¿Cómo se puede caracterizar? ¿A quién se le puede llamar en estos casos víctimas? Bueno, primero, en relación con las cifras, dos aclaraciones. Los últimos 50 años, es una cifra, es un número de años convencionalmente establecido en el lenguaje político del momento, pero el conflicto colombiano, el más reciente, tiene más de 50 años. Justamente el pasado lunes cumplimos 70 años de la muerte de Gaitán, y con la muerte de Gaitán se arreció, porque tampoco es cierto que con la muerte de Gaitán se había iniciado antes, pero se arreció un conflicto político, una violencia política, y la violencia de la guerrilla y las guerrillas comunistas de los años 60, 70, 80 y 90 se empalman con la violencia entre conservadores y liberales que se exacerbó con la muerte de Gaitán, aunque ya venía dándose antes de la muerte de Gaitán. Por lo tanto, hablar de 50 años es una cifra, una fecha o una sumatoria de años discutible.
Y por lo tanto, como tampoco es totalmente cierto que sea los últimos 50 años, realmente son 70 años, la suma de víctimas también es discutible. Por lo tanto, 8 millones es una cifra aproximada. Se pueden sumar más. La sola violencia de los años 50, de la violencia liberal conservadora, que conocemos como la violencia con V mayúscula, según los cálculos de la época, por ejemplo, de investigadores como el padre Cifuentes, como Fals Borda, como Umaña Mendoza, estamos hablando de 400.000 muertos. Víctimas son mucho más. Muertos directos, cerca de 400.000 muertos en una década de violencia entre conservadores y liberales. Ahora, ya englobando todo esto, son mucho más que 8 millones de víctimas, pero claro, las víctimas no son únicamente los muertos. También las víctimas son los huérfanos, las viudas, los desplazados, los que de alguna forma han perdido sus bienes, y ahí sí ya englobamos, y la cifra puede ser más de 8 millones, porque no únicamente se toman en cuenta a los muertos, también se toman en cuenta a toda la gente que ha sido afectada por la violencia. Dos cosas más. Primero, ¿quién es la víctima? Pues ya dijimos, en principio los muertos, los heridos, los lisiados, las huérfanas, los huérfanos, las viudas, los desplazados, los empobrecidos, pero también digamos, por la sumatoria o por el traslape o por este efecto cascada en Colombia, que una violencia jalona hacia la otra, es muy difícil hablar siempre de víctimas netas. ¿Qué es una víctima en sentido estricto? Una víctima en sentido estricto es aquella persona que sin hacer parte y sin estar violentando a alguien, ni hacer parte de un conflicto, termina viéndose afectada por ese conflicto. Pero en Colombia hay una especie de traslape, de superposición entre victimarios y víctimas. Aquí hay muchos victimarios que a su vez se declaran, y no es del todo falso, se declaran víctimas del conflicto armado, para poner 4 o 5 ejemplos. Tiro fijo para comenzar, uno de los más importantes victimarios de la guerra de los últimos 50 años es una víctima de la violencia conservadora. Carlos Castaño, jefe paramilitar, es una víctima de la violencia guerrillera. El Mono Jojoy, un victimario neto, entró a la guerrilla a los 13 años y de alguna forma es una víctima de la guerra. Entonces, hay un reciclaje. Si uno va a ver a las BACRIM, a las bandas criminales y a muchas formas de criminalidad hoy en día, están compuestas por gente que en las cuales, o personas en las cuales es muy complicado deslindar el rol de víctima y el de victimario. Es muy complicado hacer eso. Profesor Delfín Ignacio Grueso Vanegas, profesor de Filosofía de la Universidad del Valle, una pregunta. ¿El Estado tiene la potestad, la posibilidad de indultar, de amnistiar a quienes han sido los victimarios, a quienes han estado en el conflicto? Pero digamos que no basta eso para lograr una verdadera reconciliación. Es necesario que haya perdón. ¿El Estado está en la disponibilidad, o la sociedad más bien, está en posibilidad de perdonar? Históricamente los conflictos bélicos se solían saldar de dos maneras. Una militar, 100%. Hay un triunfador y hay un derrotado. Y el triunfador impone sus condiciones. La otra, el armisticio, en la cual se trata de evitar la derrota final, se trata de negociar antes de que se llegue a esa derrota, y las partes militarmente pactan un alto al fuego, y es de alguna forma un acto político en medio de la guerra. Pero todavía eso es la lógica bélica, las lógicas militares. Ya un poco más políticamente hablando, históricamente, siempre existió la figura del indulto y la amnistía, en la cual un Estado solía poner fin a una guerra civil, perdonando, políticamente hablando, a quienes se habían levantado contra el Estado.
Esa figura se ha ensayado en todo el mundo y esa figura se ha ensayado también en Colombia hasta el siglo XX, hasta con el EPL, con el M-19, con el Quintín Lame, hubo amnistía como la hubo con las guerrillas liberales y como la hubo también en el siglo XIX en las guerras entre conservadores y liberales. Hoy en día, la opción, después de la Corte Penal Internacional, después de los tratados multilaterales que tratan de castigar los crímenes que se llaman ahora de lesa humanidad, la posibilidad de jugar con el indulto y la amnistía se reduce cada vez más. Por lo tanto, los estados no tienen la capacidad abiertamente de indultar, de amnistiar, cuando estamos en presencia de crímenes atroces, de crímenes de lesa humanidad que no pueden prescribir. Esto ha limitado, políticamente hablando, el uso de la amnistía y el uso de el indulto como se solía hacer antes de la década de los 90, por decir una fecha. Pero también junto con esto, con esta mayor preocupación por los crímenes que no se pueden perdonar, los crímenes de lesa humanidad, cobran centralidad y como protagonistas del proceso de transición las víctimas. Es decir, las víctimas deben ser una instancia muy importante en el proceso de alcanzar la paz y la reconciliación política. Esto es algo muy importante. Pero también, bueno, ¿y de qué manera la víctima entra allí? Pues por una parte porque la víctima debe ser resarcida, reparada, se le debe hacer justicia. Ya no solamente es un problema político entre el subversivo y el Estado, o entre dos partes contendientes de una guerra civil, sino hay una tercera parte muy importante que es la víctima, a la cual se le debe hacer justicia, se la debe reparar, pero también cuya voz y cuya memoria es muy importante. Por lo tanto, la víctima se hace un protagonista de los procesos de transición de la guerra a la paz o de los conflictos violentos en un país que quiere apaciguarse. Escúcheme un segundo. Entonces, esto hace que la noción de perdón, que antes se suponía que la daba el Estado con el indulto, un perdón político, el perdón ya de parte de las víctimas comienza a volverse importante en la transición de la guerra a la paz. Pero la pregunta ahora es, ¿cuál es el verdadero alcance y la dimensión real de ese perdón político o de ese perdón personal? Porque no es un perdón político, es un perdón personal que la víctima debe otorgar. La primera pregunta es si la víctima está obligada a otorgar un perdón político, o un perdón personal. Si la víctima está obligada a perdonar al victimario, si se la puede obligar a eso. Y además, ¿qué alcance tiene ese perdón de la víctima al victimario en el proceso de reconciliación política de una sociedad que quiere salir de un conflicto armado? Algunos expertos plantean que es fundamental el asunto de la memoria para el logro del perdón, por ejemplo, en un país como Colombia. La sociedad actual de alguna manera está caracterizada precisamente por lo contrario. Existe, digamos, muy poca capacidad de memoria frente a hechos que incluso son muy recientes, por ejemplo, para la vida de un país como Colombia. ¿Cómo lograr fomentar, cómo lograr que este país, en el caso de Colombia, mejore su capacidad de memoria? Porque, claro, siempre todos decimos, perdón sí, no olvido. Ese no olvido requiere un esfuerzo, diría uno, nacional, porque exista memoria. Lo primero que hay que dejar en claro es que la memoria viene a tomar una importancia mayor proporcional a la importancia que se le ha dado en las últimas décadas a las víctimas de una parte y al perdón de la otra. Es decir, en el contexto de lo que suele llamarse ahora justicia transicional. Históricamente, la memoria no era importante para alcanzar la reconciliación política. Y no solamente había allí un acto de injusticia, sino también un acto de pragmatismo político. Es decir, los pactos políticos para salir de la guerra eran pactos para el olvido, y eran pactos de olvido. Es decir,
y uno de los pactos de olvido más importantes en Colombia fue el Frente Nacional. Pero también la guerra de los 1000 días se saldó con un pacto de olvido. Y todas las guerras del siglo XIX se saldan con un pacto de olvido. Es decir, los que quedan en pie en la guerra acuerdan pasar la página. Y pasar la página implica no recabar mucho, no ahondar mucho en la memoria de lo que pasó. Porque ahondar en la memoria también tiene un riesgo grande, y es que exacerba nuevamente las heridas que se quieren cerrar. Por eso no siempre hay una gran discusión ética sobre el uso político de la memoria. ¿Hasta qué punto conviene recordar? Obviamente que recordar es algo positivo, porque cuando se decidía no recordar, cuando se borraba la memoria, es decir, el costo del paso de la guerra a la paz era la impunidad total y el olvido de las víctimas. Hoy en día estamos en otra época en la que hay delitos que no se pueden olvidar, que hay que castigar, hay oprobios que hay que recordar, y hay una memoria de las víctimas especialmente que es bueno conservar y proyectar en la historia. Sin embargo, repito, surge la cuestión de qué memoria, porque la memoria no es igual a la historia. Una cosa es la historia y otra cosa es la memoria. La memoria es una reconstrucción de sentido que hacen los victimarios o que hacen las víctimas y que venden a la sociedad para explicar lo que pasó. Y esa reconstrucción de sentido que es la memoria puede volverse hegemónica y ser ideológicamente manejada. La historia es otra cosa. Los sociólogos, los historiadores, los politólogos, los juristas, los antropólogos pueden seguir investigando de una manera más objetiva y producir una reconstrucción de los hechos que puede diferir de la memoria que se quiere vender o que se quiere conservar. Siempre una ganancia del presente es la importancia que le damos a la memoria en la transición de la guerra y la paz. Pero trae aparejado con eso la pregunta ética de hasta qué punto hay que ahondar en la memoria. Sí. Porque también puede ocurrir que ahondar en la memoria y además porque va a haber siempre un choque de memorias, o sea, un choque de reconstrucción de sentido que puede nuevamente exacerbar el conflicto bélico o regresar nuevamente a él. Eso genera siempre una cuestión que debe resolverse con principios éticos normativos de un lado y con un gran pragmatismo de otro lado. Estamos en charlas en la U con el profesor Delfín Ignacio Grueso Vanegas, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Ya regresamos.